Durante siglos, el archipiélago japonés permaneció al margen de las grandes civilizaciones del continente asiático. En medio de paisajes montañosos y costas dispersas, fueron emergiendo sociedades agrarias que comenzaron a organizarse bajo clanes regionales. El más influyente de ellos, Yamato, logró consolidar su poder en la región central y sentó las bases de un nuevo tipo de autoridad que combinaba ritual, linaje y fuerza. La conexión con la península de Corea introdujo elementos técnicos, artísticos y religiosos que transformaron las prácticas locales. Entre esos aportes, el budismo y la escritura llegaron desde China, modificando profundamente la forma de gobernar y concebir el mundo. Durante los siglos que siguieron, Japón experimentó una serie de reformas institucionales, consolidó una administración centralizada y desarrolló una cultura propia que integraba lo extranjero con lo autóctono. La figura del emperador se afianzó, los sistemas legales se codificaron y surgieron expresiones artísticas que dejaron rastro en la historia del país. Cómo se construyó la civilización japonesa desde sus raíces tribales hasta convertirse en un estado centralizado. Los primeros milenios, de la subsistencia nómada al arrozal jerárquico. La historia más temprana del archipiélago japonés comienza mucho antes de la aparición de reinos o nombres conocidos. Durante cientos de miles de años, las islas estuvieron habitadas por grupos que vivían de la caza, la pesca y la recolección. No dejaron registros escritos, pero sí herramientas, restos de viviendas y objetos que permiten reconstruir su mundo. Las pruebas más antiguas de presencia humana datan de al menos 100.000 años atrás, aunque estos primeros grupos no fabricaban cerámica ni desarrollaban estructuras duraderas. La arqueología ha identificado sus huellas en distintos puntos, especialmente en elevaciones cercanas a fuentes de agua y rutas migratorias de animales. Hacia el 10º milenio antes de la Era Común, surgieron cambios notables. Aparecieron fragmentos de cerámica rudimentaria, decorada con marcas de cuerda presionada. Esta característica dio nombre a una de las culturas más duraderas del Japón prehistórico, la Jomon. A diferencia de sus predecesores, los pueblos Jomon construyeron viviendas semisubterráneas, organizadas en pequeñas aldeas, y fabricaron utensilios complejos que incluían cuencos, puntas de flecha pulidas y adornos personales. También dejaron sepulturas con ofrendas y figuras antropomorfas modeladas en barro, conocidas como dogu, que reflejan aspectos rituales aún no del todo comprendidos. El periodo Jomon se extendió por varios milenios y atravesó distintas fases. La etapa temprana estuvo marcada por comunidades pequeñas, con herramientas limitadas, que dependían principalmente de recursos naturales estacionales. Con el tiempo, surgieron nuevas técnicas de caza y pesca, como el uso de trampas, redes y anzuelos, lo que les permitió establecerse de forma más estable. Durante la fase media, que coincidió con un clima más cálido, se registró un crecimiento demográfico, acompañado de una mayor complejidad en la cerámica y en los patrones de asentamiento. Las aldeas se volvieron más numerosas y algunas llegaron a contar con decenas de viviendas organizadas en círculos. En la etapa tardía, se observó una especialización creciente en la producción de herramientas de piedra, la construcción de estructuras comunales y la acumulación de conchas en grandes montículos que han servido como fuente principal para entender su dieta y entorno. Estos depósitos, repartidos por todo el litoral, contienen restos de moluscos, huesos de animales, objetos de uso cotidiano y hasta dientes humanos modificados. A lo largo del tiempo, los Jomon desarrollaron redes de intercambio que conectaban regiones distantes, como lo demuestran cuentas, piedras volcánicas y otros materiales no locales encontrados en sus asentamientos. La transición hacia un nuevo periodo comenzó lentamente. En algunas regiones del sur, especialmente en Kyushu, se detectaron señales de contacto con poblaciones del continente asiático. Llegaron nuevas formas de cultivo, entre ellas el arroz en campos inundados, así como técnicas metalúrgicas que modificaron la economía y la organización social. Estas innovaciones dieron paso al periodo Yayoi, que marcó el inicio de una transformación profunda en la estructura del archipiélago. A diferencia de la cultura anterior, los pueblos Yayoi vivían en aldeas que incluían graneros elevados para almacenar el arroz, viviendas con techos de paja y campos agrícolas delimitados por canales y diques. El uso del bronce y el hierro introdujo herramientas más eficientes, como hoces, cuchillos y puntas de lanza moldeadas.
También comenzaron a producir espejos, campanas rituales conocidas como dotaku y armas ceremoniales de metal que indicaban el surgimiento de clases sociales diferenciadas. Las evidencias arqueológicas muestran un crecimiento acelerado de la población durante este periodo, en parte debido a la mayor disponibilidad de alimentos y a una mejor organización del trabajo agrícola. Las aldeas se expandieron y en algunas zonas se construyeron fortificaciones con empalizadas y fosos, lo que sugiere conflictos entre comunidades rivales. Se han hallado restos de cráneos con fracturas y entierros colectivos con signos de violencia, indicando que el control de recursos pudo haber generado tensiones. El patrón de asentamientos cambió notablemente. Mientras que los Jomon preferían zonas elevadas y boscosas, los Yayoi se asentaron cerca de valles fluviales, donde era posible practicar el cultivo de arroz. Las excavaciones en lugares como Yoshinogari han revelado complejos habitacionales con torres de vigilancia, talleres de metalurgia y tumbas jerarquizadas. Algunas sepulturas contenían objetos lujosos, armas de bronce y cuentas de vidrio procedentes del continente, lo que refleja la existencia de líderes o élites dominantes. El uso del bronce no fue generalizado en todo el archipiélago. En el oeste, especialmente en el norte de Kyushu, se produjeron dotaku decoradas con patrones geométricos y escenas de la vida cotidiana. Estos objetos no tenían una función práctica clara y su número limitado indica un valor simbólico o ceremonial. En cambio, en el este, el hierro se utilizó más intensamente para herramientas agrícolas y armamento, lo que sugiere diferencias regionales en el acceso y uso de la tecnología. La llegada de nuevas costumbres también afectó los rituales funerarios. Durante el Yayoi, los entierros se volvieron más complejos, con tumbas de piedra, cámaras de madera y ajuares personales. En algunos casos, se utilizaban ataúdes con forma de barca, mientras que en otros se colocaban ofrendas de arroz, cerámica y objetos de bronce junto al cuerpo. Estas prácticas reflejan una visión más estructurada del mundo espiritual y de la posición social de los individuos dentro de la comunidad. El contacto con Corea y China se intensificó en este periodo. Las crónicas chinas mencionan embajadas enviadas desde Japón y describen una sociedad dividida en numerosos clanes gobernados por líderes locales. Una figura femenina, llamada Himiko, fue reconocida como reina sacerdotisa de un territorio que las fuentes identifican como Yamatai. Aunque su localización exacta sigue siendo debatida, su existencia indica que hacia el siglo III de nuestra era ya existían formas de poder centralizado basadas en estructuras religiosas. La evolución desde sociedades recolectoras hacia comunidades agrícolas organizadas no ocurrió de forma simultánea en todo Japón. Algunas regiones mantuvieron tradiciones Jomon, incluso mientras otras adoptaban prácticas Yayoi. El cambio fue más rápido en las áreas cercanas al mar interior y más lento en zonas montañosas del norte. A pesar de estas diferencias, el legado de ambos periodos se fusionó con el tiempo, sentando las bases para el surgimiento de estados arcaicos que dominarían las etapas posteriores de la historia japonesa. Liderazgo funerario y expansión, el poder formativo del Yamato. En una llanura situada en la región central de Japón, concretamente en Nara, se estableció un reino que comenzó a consolidarse entre los años 250 y 300 de nuestra era. Ese poder fue evolucionando, expandiéndose y enfrentando distintos cambios a lo largo de unos 300 años. Durante ese tiempo, los monarcas que gobernaban fueron enterrados en enormes tumbas de tierra, lo que dio origen al nombre con el que se conoce ese periodo, la era de los túmulos funerarios, o Kofun. En esos siglos se llevaron a cabo transformaciones significativas. Agricultores ocuparon tierras que antes no se habían cultivado y las transformaron en arrozales. Migrantes procedentes del noreste asiático introdujeron técnicas continentales que mejoraron los procesos de producción. Aparecieron jinetes armados con espadas de hierro y se organizaron fuerzas que lograron dominar buena parte del territorio japonés e incluso alcanzaron zonas vecinas en la península de Corea. Al mismo tiempo, los gobernantes empezaron a enviar emisarios a cortes lejanas, tanto en Corea como en China. Sin embargo, no se conservan documentos escritos de ese momento producidos dentro de Japón, y los relatos que se hallan en crónicas coreanas o chinas no ofrecen una imagen detallada de la vida cotidiana en las islas.
Hasta mediados del siglo XX, era común que los historiadores japoneses vieran estos hechos como una etapa misteriosa durante la cual habría surgido la línea imperial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevos enfoques basados en pruebas documentales y hallazgos arqueológicos de gran envergadura. Desde distintas perspectivas se empezó a reinterpretar ese pasado. Por ejemplo, Egami Namio empleó fuentes coreanas y datos de excavaciones para proponer que quienes asumieron el control fueron guerreros montados que habrían llegado desde el norte de Asia. Por su parte, Ishimoda Sho analizó documentos antiguos e identificó en ellos elementos propios de una etapa heroica. Durante el siglo III existió una reina llamada Himiko, pero se desconoce el vínculo exacto entre su autoridad y el poder que luego surgiera en Yamato. Hay muchas dudas sobre si hubo una continuación directa entre su gobierno y el establecimiento de este reino. Los datos que se han conseguido provienen sobre todo de tumbas. En la segunda mitad del siglo III comenzaron a levantarse estructuras funerarias de gran escala en el sureste de Yamato. Esas construcciones se relacionan con la aparición de personajes que pudieron haber sido llamados grandes reyes, como indican algunas inscripciones encontradas en espadas del siglo V. Esas armas fueron halladas en dos montículos funerarios, uno en Kumamoto y otro en Saitama. No existen pruebas de que ese título se usara antes de esa época. De hecho, el término emperador o emperatriz no se documenta en fuentes japonesas, sino hasta el código Taijo del año 701. El conjunto de tumbas más grandes está en el sureste de Yamato. Su tamaño y complejidad sugieren que sus ocupantes fueron figuras centrales en la organización política. Aunque también se han hallado montículos más antiguos, conocidos como Fankyubo, la distinción entre unos y otros indica que hubo un cambio en la forma en que se representaba el poder. A través de inscripciones como las de la espada de Inari-yama, se han identificado nombres y títulos que ayudan a reconstruir parte de esa jerarquía. Las espadas mismas eran ofrendas funerarias que reflejaban estatus y relación con el poder central. En las cercanías de esas tumbas también se han hallado objetos que revelan contactos con el continente. Algunas técnicas de forja y estilos cerámicos muestran influencias foráneas. Las conexiones más evidentes provienen de Corea, en particular del reino de Paekche. Durante este periodo, las relaciones con los reinos coreanos fueron intensas. El Yamato mantenía lazos con Paekche, Silla y Kaya, y también tuvo confrontaciones con algunos de ellos. Parte de la información sobre esos vínculos aparece en las crónicas coreanas, como el Samguk Sagi. Según estos registros, fuerzas japonesas participaron en acciones militares en la península, a veces en apoyo de Paekche o en competencia con Silla. Uno de los elementos clave de este período es la presencia de caballos. Los restos óseos y las representaciones en Haniwa confirman que los jinetes eran parte central de la organización militar. El uso del caballo transformó el patrón de guerra en la isla y permitió que algunos grupos consolidaran su autoridad mediante la fuerza. Las armas recuperadas, como espadas rectas de hierro, lanzas y puntas de flecha, muestran una tecnología avanzada para esa época. Estas herramientas se distribuían en forma controlada, lo que sugiere un sistema de jerarquías donde el acceso a ciertos bienes era regulado por la élite. La organización territorial también cambió. Se conformaron unidades regionales dirigidas por jefes locales que mantenían vínculos con el centro del poder en Yamato. A través de matrimonios, alianzas y redes de intercambio, se estructuró un sistema que extendió el alcance del gobierno central hacia distintas regiones del archipiélago. Algunos documentos posteriores, como el Nihon Shoki, recogen nombres de estos líderes regionales y describen sus relaciones con la corte. Aunque estos textos fueron escritos siglos después, contienen tradiciones orales que ayudan a reconstruir parte del panorama político. La construcción de los kofun requirió una organización compleja. No solo implicaba mano de obra numerosa, sino también conocimientos de ingeniería, control de recursos y una logística sofisticada. Algunas de estas tumbas tenían forma de ojo de cerradura, con dimensiones que superaban los 200 metros de longitud. Golpe palaciego y revolución institucional, el nacimiento del orden imperial. Durante las primeras décadas del siglo VII, el gobierno de Japón aún estaba dirigido por un clan que concentraba el poder central. Aunque había soberanos nominales, el control efectivo de los asuntos políticos lo ejercía la familia Soga, que ya había influido de forma directa en decisiones importantes desde generaciones anteriores.
En esa etapa, quien realmente manejaba los resortes del poder era Soga no Emishi. Su dominio se consolidó tras la eliminación de sus rivales internos y el afianzamiento de alianzas que aseguraban la continuidad del linaje dominante. A pesar de las apariencias de estabilidad, comenzaron a crecer tensiones en el entorno inmediato del trono. En el año 645 ocurrió un golpe decisivo. El príncipe Naka no Oe, con el apoyo de Nakatomi no Kamatari y otros aliados, ejecutó un atentado en el que Soga no Iruka, hijo de Emishi, fue asesinado dentro del recinto imperial. Esta acción eliminó de inmediato a la figura principal del clan Soga y provocó la caída definitiva de su influencia política. El propio Emishi, al enterarse del suceso, se quitó la vida. A partir de ese momento, el joven príncipe lideró una serie de cambios que marcarían un nuevo rumbo en la historia institucional del país. El emperador Kotoku fue entronizado en ese contexto y se anunció una transformación estructural del sistema de gobierno. Las modificaciones llevaban como objetivo principal suprimir el poder hereditario de las familias que hasta entonces habían controlado los territorios y cargos regionales. Se buscaba reemplazar ese modelo por una administración en la que los funcionarios fueran seleccionados según un orden jerárquico dependiente directamente del soberano. Estas medidas fueron agrupadas bajo el nombre de Reforma Taika. Como parte de ellas, se proclamaron edictos oficiales en los que se establecían divisiones territoriales uniformes, impuestos organizados y registros censales precisos. La base de estas decisiones estaba influenciada por modelos tomados del continente. Las nuevas provincias fueron subdivididas en unidades menores bajo administración centralizada. Los cargos locales pasaron a ser designados desde la corte. Se eliminaron los antiguos títulos hereditarios que permitían a los clanes ejercer autoridad independiente. Los impuestos debían pagarse en productos agrícolas, telas y trabajo, y su recaudación fue organizada de forma regular. También se impuso un sistema de transporte oficial que facilitaba el desplazamiento de enviados y mercancías entre la capital y las regiones. El emperador Kotoku trasladó su sede a Naniwa, que en ese momento era un punto estratégico por su acceso a rutas marítimas. Allí instaló oficinas gubernamentales que funcionaban como núcleo administrativo. Aunque la corte se mantenía como centro simbólico del poder, las funciones políticas fueron estructuradas con mayor claridad. Se introdujo una jerarquía de ministerios que supervisaban distintos aspectos del gobierno: asuntos internos, finanzas, relaciones exteriores y defensa. Estas estructuras imitaban modelos que ya estaban en uso en otras regiones del este asiático. Tras el fallecimiento del emperador Kotoku en 654, el príncipe Naka no Oe asumió el trono con el nombre de Tenji. Durante su reinado se implementaron más medidas que fortalecieron el aparato estatal. Entre ellas, se adoptó un sistema militar basado en el reclutamiento obligatorio de campesinos. Se estableció también una red de almacenes públicos para garantizar reservas de grano, destinadas tanto a emergencias como al sostenimiento de los funcionarios en servicio. Como parte de su impulso reformador, el emperador promovió ajustes normativos que buscaban mejorar la eficiencia de la administración y reforzar el control central. Si bien no se conservan los detalles completos de estos esfuerzos legales, se sabe que influyeron en la organización posterior del sistema burocrático. Bajo su mandato, también se consolidó un sistema de rangos que clasificaba a los funcionarios según mérito, experiencia y lealtad. El sistema de 19 grados fue ajustado para limitar el acceso a los rangos superiores, reservados a personas cercanas al trono. Durante estos años, se intensificaron los contactos diplomáticos con otros reinos del continente. Se enviaron emisarios a Silla y a Tang, y en respuesta se recibieron misiones extranjeras. Estos intercambios contribuyeron a reforzar el conocimiento de las estructuras administrativas foráneas. La corte japonesa adoptó diversos elementos de esos sistemas para aplicarlos en el propio territorio. A la muerte del emperador Tenji, en 672, no quedó definido un sucesor claro. Esta incertidumbre provocó una disputa por el trono entre el príncipe Otomo, hijo de Tenji, y su tío, el príncipe Oama. El conflicto terminó con una guerra civil breve conocida como la rebelión Jinshin. Las fuerzas de Oama, que había reunido apoyos en las provincias orientales, lograron imponerse tras varias escaramuzas. Otomo fue derrotado, y Oama fue proclamado como emperador bajo el nombre de Tenmu. Con la llegada de Tenmu, se reforzaron muchas de las reformas iniciadas en décadas anteriores.
Se reorganizó el sistema de títulos nobiliarios, eliminando grados innecesarios y concentrando la autoridad en los rangos más altos. Se redujo la cantidad de linajes autorizados a usar apellidos que evocaban privilegios antiguos. El objetivo era centralizar la autoridad en torno a la figura imperial y limitar el poder autónomo de las familias influyentes. Durante su reinado, también se emitieron nuevas disposiciones sobre propiedad de tierras. Se estableció que las tierras cultivadas serían administradas por el Estado, que las distribuiría temporalmente entre los campesinos. A cambio, estos estaban obligados a pagar tributos, realizar trabajos públicos y enviar reclutas. Se crearon registros detallados que permitían controlar el uso del suelo y calcular los aportes de cada aldea. Esta medida, conocida como sistema de campos igualitarios, buscaba frenar el aumento de propiedades privadas. La administración fue reorganizada bajo dos grandes órganos, uno dedicado a los asuntos rituales y religiosos y otro encargado del gobierno secular. Ambos cuerpos dependían del soberano y supervisaban ministerios especializados. Se emitieron normas para regular la conducta de los empleados, controlar el acceso a los cargos y establecer procesos de supervisión. Hacia el año 689, bajo el gobierno de la emperatriz Hito, se promulgó el Código Asuka Kiyomihara. Esta compilación legal incluía disposiciones sobre el sistema penal, la fiscalidad y la organización de las oficinas gubernamentales. También definía los derechos y deberes de las distintas categorías sociales, desde los nobles hasta los campesinos. Con este conjunto de leyes, el sistema estatal alcanzó un nivel de complejidad y uniformidad superior al de etapas previas. Las prácticas religiosas se integraron a esta nueva estructura. El budismo fue promovido oficialmente y se construyeron templos bajo patrocinio del Estado. Los monjes eran registrados y se estableció un control sobre su número y actividades. También se reafirmó el papel de los rituales ancestrales, que seguían siendo dirigidos por miembros de la familia imperial. Esta fusión entre administración y creencias fortaleció la autoridad del trono. A finales del siglo VII, el aparato estatal ya contaba con un cuerpo de leyes, una jerarquía administrativa, un sistema fiscal regulado y un ejército reclutado de forma sistemática. La figura del emperador pasó a ocupar el centro del esquema político, rodeado de instituciones que respondían a su autoridad directa. Aunque algunos clanes conservaban cierto prestigio, ya no podían actuar con independencia frente al gobierno central. Los cambios realizados durante este siglo sentaron las bases del orden político japonés para los siglos posteriores. La adopción de modelos continentales, adaptados a las condiciones locales, permitió construir una administración capaz de sostener un poder central estable. Las reformas no se aplicaron de forma inmediata en todo el país, pero su influencia se extendió progresivamente desde la capital hacia las provincias. El siglo VII concluyó con una corte fortalecida, una estructura legal consolidada y un modelo de Estado que serviría de referencia para el desarrollo del periodo siguiente. Las reformas iniciadas por el príncipe Naka no Oe y continuadas por los emperadores que lo sucedieron marcaron el tránsito de un sistema basado en clanes hacia un gobierno unificado bajo la autoridad imperial. Centralización fallida de la capital fija al caos administrativo. En el año 710, el centro del gobierno se trasladó oficialmente a Nara, marcando el inicio de una era definida por una capital fija, con estructuras imperiales permanentes y un sistema estatal más definido. Esta ciudad, conocida entonces como Heihokyo, fue diseñada siguiendo un esquema rectangular que replicaba modelos continentales, especialmente los de Chang'an. Con calles amplias y organización cuadriculada, la nueva sede del poder consolidó el control central sobre los distintos territorios del archipiélago. Al establecerse en Nara, la corte comenzó a reforzar la estructura administrativa. Se mantuvieron las oficinas centrales del gobierno, encabezadas por el Daishokan, donde los ministros se encargaban de los asuntos del Estado. Este organismo tenía divisiones encargadas de cada función gubernamental, como justicia, finanzas, ritos y asuntos civiles. Cada provincia contaba con gobernadores enviados desde la capital, y las divisiones territoriales fueron confirmadas para asegurar una supervisión directa del centro sobre las regiones. El sistema de registro de población y tierras permitió a las autoridades conocer con precisión los recursos disponibles, lo que facilitó la distribución de parcelas agrícolas bajo el principio de igualdad. Esta medida
derivada del Código Taiho, pretendía asegurar la justicia social y el control fiscal. Se asignaban tierras cultivables a cada individuo adulto, y los campesinos estaban obligados a pagar tributos en productos y a cumplir con trabajos públicos periódicos. Esta forma de redistribución buscaba un equilibrio constante entre los recursos y la población activa. Para mantener el orden y proteger el sistema, se desarrolló un cuerpo de oficiales regionales. Estos funcionarios, tanto a nivel provincial como distrital, eran responsables de recolectar impuestos, aplicar las normas y organizar el trabajo obligatorio. La mayoría de estos puestos eran ocupados por miembros de familias locales influyentes, lo que permitía una colaboración entre el centro y las élites regionales. Esta relación evitaba conflictos frecuentes, pero también abría espacio para la corrupción y el favoritismo. La codificación legal continuó como una prioridad. En el año 718, el Código Yoro actualizó y reemplazó partes del anterior Taiho. Este nuevo conjunto de normas, aunque redactado, no fue implementado completamente de inmediato. Algunos artículos fueron modificados antes de aplicarse, y varias disposiciones solo existieron de manera nominal. Sin embargo, el objetivo era claro: consolidar un gobierno central uniforme, con normas escritas que limitaran el poder discrecional y garantizaran una administración coherente. Junto al aparato estatal, la religión ocupó un lugar esencial en la legitimidad imperial. El budismo, introducido tiempo atrás, fue promovido con fuerza desde la capital. Se establecieron templos patrocinados por la corte y se asignaron tierras y recursos para su mantenimiento. La figura del emperador comenzó a vincularse cada vez más con la protección de la ley budista. A medida que la influencia religiosa crecía, también lo hacía la importancia de ciertos templos y monjes dentro de la política nacional. Uno de los puntos más destacados de esta alianza entre religión y Estado fue la construcción del templo Todai-ji. Este complejo, impulsado por el emperador Shomu, fue concebido como símbolo del poder central y de la devoción oficial. Para financiar la obra, se organizaron campañas nacionales de recolección de fondos, en las que participaron desde funcionarios hasta aldeanos. El templo albergó al Gran Buda de bronce, cuya fundición requirió ingentes cantidades de recursos humanos y materiales. Su edificación reafirmó el papel del gobierno como protector de la fe y conductor del bienestar colectivo. El rol del emperador Shomu se extendió más allá del patrocinio religioso. Su administración promovió la red de templos provinciales, con la idea de extender el control espiritual y político a todas las regiones. Esta red de instituciones sirvió no solo para propagar la doctrina budista, sino también para transmitir las decisiones de la corte y reforzar su presencia fuera de Nara. Durante estos años, la corte enfrentó retos internos vinculados a la sucesión y al poder real. La emperatriz Koken, luego conocida como Shotoku, retomó el trono tras un breve interludio y enfrentó tensiones con figuras de la aristocracia. Su cercanía con el monje Dokyo desató controversias dentro del gobierno. Él fue promovido a cargos sin precedentes, y su ascenso despertó temor entre los funcionarios que veían en él una amenaza a la estructura tradicional. Esta situación llevó a una división interna que puso en riesgo la estabilidad institucional. El conflicto con Dokyo concluyó abruptamente tras la muerte de la emperatriz. El monje fue desterrado y se prohibió que miembros del clero volvieran a ocupar posiciones cercanas al trono. Esta decisión marcó un cambio en la relación entre religión y política, limitando la injerencia directa del budismo en los asuntos de gobierno. Aunque los templos siguieron recibiendo apoyo, se establecieron barreras más claras entre el poder espiritual y el secular. La situación fiscal empezó a deteriorarse. La expansión de las tierras exentas de impuestos redujo los ingresos del Estado. A medida que nobles, templos y figuras influyentes obtenían privilegios, la carga tributaria recaía sobre un sector cada vez más reducido de la población. La pérdida progresiva de terrenos fiscales obligó a la corte a buscar nuevas formas de financiamiento, pero las soluciones aplicadas no lograron revertir la caída. La corte intentó contrarrestar esta tendencia reforzando las inspecciones, pero las medidas fueron insuficientes. Los registros dejaron de actualizarse con regularidad y el número de trabajadores disponibles para las obras públicas disminuyó. La estructura que había permitido una administración uniforme empezó a fragmentarse y muchas disposiciones legales quedaron sin aplicación real en las provincias más distantes. Hacia finales del siglo, las dificultades administrativas se agravaron.
La incapacidad para controlar las regiones más alejadas llevó a la erosión del principio de centralización. El emperador Kanmu, al ascender al trono, se encontró con una maquinaria estatal debilitada y un sistema fiscal casi inoperante. Frente a este panorama, decidió abandonar Nara como capital y fundar una nueva sede en Nagaoka, lo que marcó el final de una etapa y el inicio de una reorganización profunda. El traslado de la capital buscaba restaurar el control directo del emperador sobre el aparato estatal, reducir la influencia de los clanes locales y frenar el poder excesivo de los templos. Aunque Nara había simbolizado la consolidación del Estado imperial, también había sido testigo del crecimiento de estructuras paralelas que limitaban la autoridad central. Con la fundación de Nagaoka se abría un nuevo capítulo en el intento por renovar el gobierno. El legado de Nara quedó reflejado en los registros, las leyes y la organización que modelaron el primer aparato estatal unificado de Japón. A pesar de las fallas en su implementación y los problemas generados por el sistema tributario, los principios allí establecidos sentaron las bases del modelo que evolucionaría en los siglos siguientes. La experiencia de este periodo ofreció lecciones duras sobre la relación entre poder, territorio, religión y administración, que seguirían marcando el curso del país en las etapas posteriores. Entre el mar y los imperios, vínculos con Asia continental. Durante el periodo Jōmon se encontraron cuentas de vidrio que no provenían de la zona, lo cual sugiere intercambios indirectos con pueblos foráneos, aunque no hay pruebas directas de contacto con reinos del continente en esa etapa. En la época Yayoi, en cambio, se intensificó el tráfico marítimo. Los hallazgos de objetos chinos en Kyushu y el registro en fuentes chinas de delegaciones provenientes del archipiélago muestran que existieron vínculos diplomáticos desde comienzos del primer milenio antes de nuestra era. China ya documentaba en el siglo I a.C. a los habitantes de Hua, quienes vivían dispersos en más de un centenar de asentamientos y eran gobernados por figuras locales. En aquel entonces, el término Hua servía para identificar a los pobladores del archipiélago y no implicaba una unificación política. El primer envío oficial registrado fue en el año 57 después de Cristo, cuando un líder de Hua envió emisarios a la corte Han para ofrecer presentes. A cambio, recibió un sello de oro con la inscripción Rey de Na, de Hua, autorizado por Han. Ese intercambio fue seguido por otros durante las décadas siguientes. Uno de los registros más importantes aparece en el Weizi, una crónica escrita en el siglo III que describe con detalle la estructura social y política de los habitantes del archipiélago. El documento menciona que en la época posterior al año 180 después de Cristo hubo conflictos entre los pequeños clanes, hasta que emergió un liderazgo femenino bajo Himiko, quien logró estabilizar el territorio. Himiko fue descrita como una mujer que no se casó. Vivía recluida y se dedicaba a prácticas rituales. Su autoridad era reconocida tanto por los gobernantes locales como por la corte Wei en China. Se enviaron embajadas mutuas y la emperatriz recibió objetos de bronce, espejos y textiles. En respuesta, la corte china le otorgó títulos oficiales, así como obsequios que consolidaron su estatus en el archipiélago. Tras su muerte, el liderazgo fue asumido por su sucesora Iyō, una joven de 13 años perteneciente al mismo linaje, reconocida por China mediante una nueva delegación enviada desde Hua. Durante los siglos siguientes, las interacciones con el continente continuaron. Entre 266 y 413 después de Cristo se documentan al menos 5 misiones japonesas hacia la corte Jin, cada una encabezada por líderes que buscaban legitimación imperial. Se registra que hacia finales del siglo IV, el dirigente de Hua se presentó como rey de los 55 reinos del Este al solicitar un reconocimiento formal por parte de la dinastía Liu Song. Las fuentes chinas mencionan los nombres de 5 reyes de Hua que enviaron embajadas sucesivas: San, Qin, Sai, Ko y Bu. Este último, identificado por algunos investigadores como el emperador Yuryaku, recibió un título honorífico en el año 478 después de Cristo, lo cual demuestra la continuidad de las relaciones interestatales. Estos contactos no solo tenían fines simbólicos, sino que abrían la puerta a un flujo de objetos de prestigio, saberes técnicos y formas de organización administrativa. En paralelo, se desarrollaron relaciones con los 3 reinos de Corea: Koguryo, Paekche y Silla.
Aunque las fuentes coreanas y japonesas no siempre coinciden, existen menciones cruzadas que confirman una red diplomática activa en esa zona. El reino de Paekche mantuvo lazos particularmente estrechos con Yamato, ya que compartían intereses frente a la presión militar de Koguryo al norte y de Silla al este. Durante el siglo V se documentan múltiples viajes entre Yamato y Paekche. Estas misiones no solo intercambiaban presentes, sino también conocimiento técnico. Los registros coreanos mencionan que artesanos, médicos, músicos y escribas fueron enviados desde Paekche hacia Japón. En 513 se consigna la llegada de un conjunto de libros budistas, así como materiales relacionados con la escritura china. Esta transferencia de saber constituyó un paso decisivo en el desarrollo cultural y estatal de Japón. La influencia de Corea en el archipiélago no se limitó al aspecto intelectual. También se trasladaron expertos en construcción, arquitectura y fundición. Se instalaron comunidades técnicas coreanas en diversas regiones del oeste japonés. A cambio, Japón ofrecía apoyo militar a Paekche en sus conflictos con Koguryo y Silla, lo que consolidó una alianza estratégica. No obstante, la cooperación no fue siempre estable, ya que los intereses geopolíticos cambiaban según las circunstancias internas de cada reino. Durante el período Asuka, las embajadas hacia China se multiplicaron. En 600, el príncipe Shotoku envió emisarios a la corte Sui. Uno de los episodios más conocidos fue la carta en la que se saludaba al «Hijo del cielo de donde el sol se pone», escrita desde el Hijo del cielo de donde el sol nace, fórmula que incomodó a los funcionarios chinos por el tratamiento igualitario. Aún así, el vínculo se mantuvo, y nuevas misiones fueron enviadas en los años 607, 608 y 614. Estas visitas diplomáticas incluyeron a funcionarios, estudiantes y monjes que permanecieron en la capital china para recibir formación en múltiples disciplinas. De ahí surgió una transferencia directa de modelos administrativos, técnicas de urbanismo y principios legales que después fueron incorporados en las reformas Taika y posteriores. Las instituciones japonesas adoptaron prácticas como los censos, los catastros y las divisiones territoriales jerarquizadas según patrones continentales. En 630 se organizó la primera misión oficial hacia la dinastía Tang, ya consolidada en China. A lo largo del siglo VII se enviaron más de 10 delegaciones con objetivos diversos. Algunos enviados permanecieron años estudiando derecho, poesía, medicina y ritos estatales. Al regresar, se incorporaron al aparato burocrático en puestos clave, lo que permitió aplicar directamente lo aprendido en el extranjero. A partir de 702, con la promulgación del Código Taiho, se institucionalizó un sistema estatal inspirado directamente en la estructura china. Las embajadas continuaron hasta mediados del siglo IX, cuando los gobernantes de Japón consideraron que el país ya había asimilado suficiente conocimiento exterior como para desarrollar sus propias instituciones. En cuanto al aspecto religioso, las misiones al continente trajeron consigo doctrinas budistas, estatuas, sutras y arquitectos de templos. Paekche fue el primer reino en introducir el budismo en Japón hacia 538. La construcción de templos como el Asukadera se realizó con apoyo de artesanos extranjeros. Posteriormente, llegaron monjes de origen chino y coreano que establecieron escuelas y difundieron textos sagrados traducidos al chino clásico. En paralelo al budismo, también se absorbieron elementos del confucianismo, especialmente en su versión estatal. Las doctrinas sobre la obediencia jerárquica, el respeto a los ancestros y la virtud del gobernante como modelo moral se integraron en los códigos legales. Los registros señalan que hacia mediados del siglo VIII ya existía en Japón una élite letrada capaz de leer y escribir textos políticos y religiosos en chino. Estas influencias externas no suplantaron las costumbres locales, sino que se sumaron a ellas, generando una cultura híbrida. El lenguaje escrito siguió empleando caracteres chinos, pero se adaptó a la fonética del japonés. Los títulos nobiliarios también tomaron formas continentales, aunque se conservaron tradiciones propias de la corte de Yamato. La relación con los reinos coreanos continuó activa hasta la caída de Paekche en el año 660, derrotado por la coalición entre Silla y los Tang. Japón intentó intervenir militarmente para defender a su aliado, pero fue vencido en la batalla de Hakusukinoe en 663.
Tras esa derrota, se suspendieron las campañas exteriores y se fortalecieron las defensas costeras ante posibles incursiones continentales. Aún así, el flujo de personas y conocimientos no se detuvo. En el siglo VIII se mantuvo el envío de misiones hacia la corte Tang, aunque con menor frecuencia. Japón ya había establecido su capital en Nara, desde donde regulaba con mayor eficacia el ingreso de objetos, ideas y personas procedentes del continente. Durante todos estos siglos, el contacto con China y Corea fue constante, diverso y decisivo. La transformación política, religiosa, cultural y tecnológica de Japón entre el tercer a.C. y el siglo VIII no puede entenderse sin esa red de intercambios. Las instituciones, los textos, los ritos y las formas arquitectónicas que definieron el Estado imperial nacieron en parte del cruce entre esas tres regiones conectadas por el mar. Espíritus del linaje, creencias orales y jerarquía sagrada. Durante la fase inicial de Yayoi, aún no existía una doctrina consolidada que organizara las creencias relacionadas con los kami. Los grupos familiares mantenían vínculos religiosos centrados en antepasados divinizados, y cada linaje adoptaba sus propios símbolos y prácticas. El culto no estaba institucionalizado, sino que se integraba en la vida cotidiana, sin templos ni escrituras. Las celebraciones se hacían al aire libre, con ofrendas y cantos rituales en espacios consagrados por la tradición. Con el tiempo, las formas religiosas se hicieron más complejas. Los clanes principales asumieron funciones sacerdotales que reforzaban su posición. Los jefes ejercían un papel doble como dirigentes y representantes ante los dioses. Esto permitía justificar la jerarquía dentro del grupo y legitimar la autoridad mediante el vínculo espiritual con los kami. Ya en el periodo Kofun, la figura de los Ujigami, divinidades tutelares del clan, comenzó a consolidarse. Cada comunidad veneraba a una deidad protectora ligada a su territorio o ascendencia. Esta relación directa con lo sagrado fortalecía los lazos internos del grupo. Además, los rituales eran conducidos por representantes hereditarios que transmitían fórmulas orales cuidadosamente preservadas. En las ceremonias no se empleaban textos escritos ni representaciones visuales. La conexión con los kami se establecía a través del canto y la danza. Los movimientos rituales, acompañados por música y expresiones vocales, eran suficientes para convocar la presencia divina. La ausencia de ídolos físicos no limitaba la sacralidad del acto, sino que reforzaba su carácter efímero y vivencial. Los objetos ofrecidos también tenían un papel esencial. Se presentaban alimentos preparados con atención, vasijas especiales y utensilios valiosos. Estos elementos no eran reutilizados, pues formaban parte del acto mismo. Una vez concluido el ritual, se desechaban o enterraban, reafirmando la unicidad del evento. Durante el gobierno de Yamato, el papel del culto en la organización del Estado fue tomando mayor importancia. Las prácticas rituales fueron centralizadas y se empezaron a establecer reglas comunes para ciertos procedimientos religiosos. Las autoridades reconocieron el poder simbólico de las ceremonias para consolidar su posición, lo que llevó a una cierta estandarización de fórmulas y secuencias. Las élites de Yamato promovieron la veneración de ciertas divinidades por encima de otras. Esto no implicaba negar la existencia de múltiples kami, sino jerarquizarlos. Algunos santuarios adquirieron prestigio nacional y recibieron apoyo oficial. Las funciones rituales se vincularon entonces a la estructura estatal y los encargados de los oficios religiosos ocuparon cargos específicos. Uno de los elementos clave en esta etapa fue la creación de genealogías divinas que vinculaban a los linajes gobernantes con los kami principales. Los mitos fundacionales se recopilaron y reorganizaron, dando lugar a narraciones que explicaban la ascendencia sobrenatural de ciertas familias. Esta estrategia reforzaba la legitimidad del poder mediante un relato común de origen sagrado. El concepto de kami no se limitaba a entidades divinas antropomorfas. También abarcaba fenómenos naturales como montañas, ríos o árboles singulares. La noción de lo sagrado estaba ligada a la capacidad de manifestar fuerza, belleza o rareza. Por eso se consideraba que ciertos lugares eran morada de seres poderosos cuya influencia debía ser respetada. A medida que se expandió la influencia de Yamato, se incluyeron en el panteón oficial muchas divinidades locales. En vez de eliminar cultos anteriores, se integraron bajo nuevas formas.
Así se mantenía una continuidad con las creencias regionales, pero adaptadas al marco político centralizado. Este proceso no fue uniforme, sino que varió según las circunstancias y las regiones. Con la llegada de la escritura desde el continente, surgió la posibilidad de registrar rituales, genealogías y mitologías. Sin embargo, en esta fase inicial, el uso de caracteres chinos se aplicaba más a documentos administrativos. Los cantos y rezos seguían transmitiéndose por vía oral, y no fue hasta más tarde que se pusieron por escrito. El santuario se convirtió en el espacio fijo donde se realizaban estas prácticas. Los primeros no eran edificaciones permanentes, sino estructuras temporales que se desmontaban después del rito. Con el tiempo, algunos adquirieron forma estable, con una arquitectura que reflejaba el respeto hacia los kami. Sin embargo, seguía prevaleciendo la idea de que la pureza del lugar era más importante que el edificio en sí. La impureza, tanto física como espiritual, era un concepto central. Se creía que ciertos actos o circunstancias alteraban el equilibrio necesario para el contacto con lo sagrado. Por eso, antes de cada ceremonia, se realizaban purificaciones mediante agua, ayuno o aislamiento. Estas prácticas tenían como objetivo restablecer la armonía y permitir que los oficiantes se presentaran ante los dioses en un estado adecuado. El crecimiento del aparato estatal también afectó a los cultos. En el siglo VIII, el gobierno promovió la compilación del Kojiki y el Nihon Shoki, dos textos que recogían relatos antiguos, linajes y mitologías. Estas obras ofrecían una versión ordenada de la historia sagrada que favorecía la autoridad imperial. El papel de Amaterasu como deidad central se reforzó en este contexto. Su santuario en Ise recibió apoyo constante de la corte y se convirtió en un referente nacional. La emperatriz, o una mujer de la familia imperial, era designada como sacerdotisa principal, encargada de mantener el vínculo entre la casa gobernante y la divinidad solar. La aparición de una estructura burocrática para asuntos religiosos fue otra consecuencia de este proceso. Se estableció el Jingikan, o Ministerio de Asuntos del Culto, que regulaba los oficios, el mantenimiento de santuarios y la supervisión de rituales. Esta institución formaba parte del sistema Ritsuryo, basado en modelos administrativos del continente. La existencia de un cuerpo especializado en rituales permitía controlar mejor las festividades públicas. Se definieron fechas, lugares y secuencias para ciertos eventos anuales. Aunque seguían existiendo cultos locales independientes, el aparato central procuraba establecer una liturgia común que reflejara la unidad del Estado. En muchas ocasiones, el calendario agrícola se vinculaba con los rituales. Las siembras, cosechas y cambios de estación daban lugar a ceremonias específicas. La población participaba activamente y los actos servían tanto para pedir favores a los kami como para reforzar la cohesión social. A pesar de la formalización de las prácticas, el elemento oral seguía siendo fundamental. Los norito, fórmulas rituales recitadas en voz alta, conservaban un estilo antiguo, con repeticiones y estructuras fijas. Eran transmitidos de generación en generación por sacerdotes que memorizaban cada palabra y gesto. El contacto con el budismo introdujo nuevos elementos en la práctica religiosa. Sin embargo, en esta etapa inicial, no se trataba de una sustitución, sino de una convivencia. Los templos budistas y los santuarios coexistían y a veces compartían espacios o personal. La diferenciación entre ambos sistemas aún no estaba claramente definida. En algunas regiones las divinidades nativas eran consideradas protectoras de los templos budistas. Esta relación no implicaba subordinación, sino una forma de cooperación simbólica. Se entendía que los kami también podían beneficiarse de la enseñanza de los sutras, y por eso se les rendía homenaje en contextos budistas. La figura del emperador como intermediario entre el mundo humano y el espiritual se consolidó. Su participación en ceremonias clave reflejaba su rol como cabeza religiosa. A través de estos actos se reforzaba la idea de que el poder imperial no solo era político, sino también de origen divino. Los santuarios adquirieron tierras y recursos, lo que les permitió mantener su actividad con cierta autonomía. Algunos llegaron a ejercer funciones económicas y sociales en su entorno. Esto generó tensiones con otras instituciones, pero también fortaleció su presencia en la vida diaria. La relación entre los kami y el pueblo no era estática. A medida que cambiaban las condiciones sociales y políticas, también se ajustaban los ritos y prioridades.
Sin embargo, se mantenía el principio de respeto mutuo, en el que los humanos ofrecían devoción a cambio de protección o bienestar. Hacia finales del período Nara, el equilibrio entre budismo y sintoísmo aún no estaba definido. Las prácticas seguían mezclándose y los templos influían en los santuarios, mientras que estos continuaban con sus funciones ancestrales. Esta interacción constante dio forma a un modelo único en el archipiélago. Del conflicto al patrocinio, la ruta oficial del budismo primitivo. El primer contacto directo con el budismo en Japón ocurrió en el siglo VI, procedente de la península coreana. Fue en el año 552 cuando la corte de Paekche envió una misión al archipiélago con estatuas, escrituras y monjes. Esta entrega fue formal, con intención de establecer la religión dentro del marco político y ceremonial de la élite. En esa época, la familia Soga tomó la iniciativa para apoyar la llegada del nuevo culto. Dentro de la corte, esta postura generó fricción. Mientras los Soga se alineaban con el budismo, otros clanes poderosos, como los Mononobe y los Nakatomi, defendían las prácticas tradicionales. La disputa no era solo religiosa, sino parte de un conflicto político más amplio. Durante esos primeros años, se intentó introducir imágenes y rituales budistas, pero surgieron múltiples epidemias y fenómenos adversos. Los opositores atribuyeron estos hechos a la presencia del nuevo culto, acusando a los Soga de haber ofendido a las divinidades ancestrales. A pesar de las críticas, los Soga siguieron con sus planes y mandaron construir el primer templo en Asuka, el Hokoji, también conocido más adelante como Asuka-dera. Este edificio fue completado en los años 580 y representó el inicio institucional del budismo en el archipiélago. Al mismo tiempo, se crearon espacios para la formación de monjes y se promovieron las escrituras importadas desde Corea y China. La batalla decisiva entre los Soga y sus adversarios culminó en 587 con la derrota de los Mononobe. A partir de entonces, el budismo ganó presencia en la corte y recibió mayor respaldo. El príncipe Shotoku, miembro de la misma línea de los Soga, tomó el liderazgo ideológico del proceso. Entre los años 593 y 622, él ejerció como regente y promovió de forma activa las enseñanzas budistas, adoptando modelos administrativos inspirados en la organización china. Durante su gobierno, se editaron documentos oficiales que presentaban al budismo como base ética y política del Estado. El príncipe también encargó la construcción de templos como el Shiten-no-ji y el Oryuji, que fueron decorados con influencias del arte continental. Shotoku compiló comentarios sobre sutras fundamentales como el Lotus, el Shomangyo y el Yuimagyo. Estas obras se redactaron en el contexto de una alianza entre el poder político y la autoridad religiosa. En paralelo, se enviaron misiones diplomáticas a China para estudiar a fondo la estructura institucional del budismo en la dinastía Sui. Los intercambios permitieron adaptar prácticas como la ordenación clerical, el registro de templos y la transmisión textual. Durante las décadas siguientes, el culto se consolidó en áreas vinculadas al gobierno central. Los templos no solo servían como lugares de oración, sino también como centros de administración y control local. Hacia mediados del siglo VII, el sistema Ritsuryo comenzó a tomar forma. Este modelo combinaba estructuras legales inspiradas en el confucianismo y rituales budistas adaptados al contexto japonés. El budismo pasó a formar parte de la red estatal. El Estado reguló el número de monjes, autorizó determinadas escuelas y asignó recursos fiscales para sostener la infraestructura religiosa. En el año 675, bajo el reinado del emperador Tenmu, se decretó la prohibición del consumo de carne, en línea con preceptos budistas de compasión. A su vez, se instauraron festividades vinculadas a figuras como Kannon y Yakushi, que fueron integradas al calendario oficial. La oficina encargada de supervisar los asuntos religiosos, el Sogo, se encargó de mantener el control del clero. Se establecieron jerarquías formales, con rangos definidos para monjes y monjas. El acceso al estado monástico requería autorización y formación previa. Durante este periodo se destacaron escuelas como Hoso, Sanron y Kegon, que trajeron doctrinas avanzadas desde China. Cada una de estas corrientes tenía su sede en templos específicos, donde se traducían textos, se copiaban manuscritos y se realizaban ceremonias públicas.
Las bibliotecas de esos complejos guardaban colecciones de sutras y comentarios importados que eran replicados por escribas locales. El caso de Ganjin, un monje de origen chino, fue relevante en este proceso. Después de varios intentos fallidos para cruzar el mar, logró llegar en 754. A su llegada, fue recibido por la corte con gran respeto y se le asignó la tarea de establecer un sistema formal de ordenación monástica. Bajo su dirección, se celebró una ceremonia que permitió regular de forma definitiva el acceso al clero. La influencia de Ganjin se extendió a los métodos de estudio, las normas de conducta y la organización interna de los templos. Su presencia marcó el cierre de una etapa de improvisación y el inicio de una estructura más estable. Al final del siglo VIII, el budismo ya no era una creencia marginal ni una práctica elitista. Se había convertido en parte integral del aparato político y administrativo. Aunque su alcance estaba todavía limitado a ciertos sectores, sus símbolos, textos y prácticas influían en las decisiones estatales. El Todaiji, el Dayanji y otros templos de gran tamaño funcionaban como instituciones imperiales. En ellos, los monjes no solo rezaban por la paz del país, sino que también participaban en tareas de gestión. El desarrollo de escrituras como el Kojiki y el Nihon Shoki incorporó elementos del budismo para legitimar el poder de la dinastía. Tributos, tierras y control social. La maquinaria fiscal de Nara. Durante el periodo de Nara, las autoridades imperiales impulsaron un sistema estructurado de propiedad y uso del suelo, que buscaba centralizar la gestión territorial. Desde el año 743 se emitieron decretos que permitieron a quienes cultivaran terrenos baldíos conservar esos espacios por tiempo indefinido, aunque esa medida no surgió por generosidad política, sino como intento de garantizar la expansión de áreas productivas. El edicto de ese año no fue el primero en esa línea. Ya en 723, otro decreto había concedido derechos sobre las tierras recién trabajadas por 3 generaciones, lo que implicaba un periodo de aproximadamente 60 años. Las disposiciones adoptadas 2 décadas más tarde modificaron ese esquema inicial y concedieron beneficios permanentes. La política no se diseñó para beneficiar a los campesinos comunes, sino para que los sectores con más recursos o cercanos al poder aprovecharan la oportunidad. A través de alianzas con templos, aristócratas o funcionarios, lograban que las tierras quedaran bajo su control legal, aunque los cultivos fueran mantenidos por otros. Estas concesiones dieron paso al surgimiento de los llamados shoen, unidades agrarias que empezaron a desarrollarse fuera del dominio directo del gobierno. Las tierras otorgadas en este marco quedaban exentas de varios tipos de tributos o inspecciones, gracias a privilegios que eran confirmados por decretos oficiales. Aunque estas propiedades aún no formaban un sistema consolidado, ya se observaban tendencias que luego se expandirían con fuerza. El origen del modelo shoen no puede atribuirse a un solo decreto, sino que fue resultado de un proceso gradual. Las tierras de cultivo privadas, a menudo vinculadas a instituciones religiosas o a familias influyentes, se consolidaban al margen del sistema público de distribución, lo cual limitaba la capacidad del Estado para obtener ingresos. Por otro lado, el Estado mantuvo una rígida organización social que dividía a la población en grupos sujetos a distintos niveles de control. La base de esta estructura eran los registros de población, conocidos como koseki, en los que se consignaban los nombres, edades, oficios y ubicación de cada individuo. Este sistema permitía a las autoridades saber cuántas personas vivían en cada región y qué labores podían asignarse a cada uno. Además de los censos, se usaban otros documentos llamados keicho, que detallaban el número de contribuyentes y la cantidad de tierra cultivada en cada aldea. Esa información facilitaba el cálculo de los impuestos que debía entregar cada unidad productiva. El sistema de tributos se componía principalmente de 3 tipos de obligaciones. En primer lugar estaba el impuesto básico en arroz, denominado so, que se recogía según la superficie cultivada. En segundo lugar se aplicaba una prestación en especie llamada cho, que consistía en la entrega de productos locales, como tejidos, cáñamo o frutas, dependiendo de los recursos de cada zona. Finalmente existía un tributo llamado yo, que exigía a los campesinos ofrecer transporte de mercancías o participar en trabajos públicos durante ciertos periodos. Estas 3 formas de carga se conocían colectivamente como so, cho y yo, y constituían la base del financiamiento estatal.
El control sobre la población no se limitaba a la imposición de tributos, sino que también se reflejaba en el manejo de las personas consideradas fuera de la norma. Se mantenía un registro de quienes no encajaban en la categoría de ciudadanos comunes, como los delincuentes, marginados o poblaciones foráneas, a quienes se les imponían restricciones adicionales. A estos grupos se les aplicaban normativas distintas y a veces eran forzados a desempeñar tareas específicas lejos de los centros de poder. El Estado establecía qué actividades podían ejercer, dónde debían vivir y bajo qué condiciones se les permitía circular. Además, el gobierno imperial promovió el uso de la moneda como parte del proceso de centralización administrativa. La primera acuñación oficial conocida se realizó en 708, cuando se emitió una serie de monedas de cobre llamadas Wadokaichin, que llevaban caracteres chinos en una de sus caras. La introducción de ese medio de cambio buscaba facilitar las transacciones comerciales, pero su aceptación no fue inmediata. Muchas comunidades rurales continuaron usando el trueque como forma principal de intercambio, debido a la escasa circulación de monedas en las regiones alejadas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el uso del dinero se consolidó lentamente y no reemplazó del todo las formas tradicionales de economía. Durante este mismo periodo se implementaron medidas que intentaban uniformar el valor de la tierra para fines impositivos. Las autoridades dividieron el territorio en unidades administrativas llamadas gun, que agrupaban varias aldeas, y dentro de cada una se calculaban las áreas cultivables. Se crearon oficinas locales para registrar estos datos y se nombraban supervisores que debían garantizar que las cifras coincidieran con la producción efectiva. Esta estructura buscaba asegurar que los impuestos no se calcularan al azar, sino con base en parámetros estandarizados. Sin embargo, la distancia entre la teoría administrativa y la práctica cotidiana era grande. En muchas zonas, los funcionarios locales alteraban los registros o favorecían a ciertas familias influyentes, lo que generaba desigualdades en la recaudación. El vínculo entre las estructuras fiscales y el sistema de clanes se mantuvo firme durante toda la época de Nara. Las familias con más poder solían recibir tierras, nombramientos o privilegios a cambio de lealtad al centro político. A través de alianzas con templos budistas o figuras influyentes de la corte, esas familias aseguraban un flujo constante de recursos y protección legal. La administración estatal no podía supervisar directamente cada rincón del territorio, por lo que dependía de intermediarios para mantener el orden y garantizar los ingresos fiscales. Ese modelo, aunque diseñado para fortalecer al Estado, también permitía que las élites locales acumularan poder a largo plazo. La práctica de repartir terrenos públicos a los campesinos continuó bajo el sistema de campos asignados, conocido como Han-den-shuyu. Cada adulto recibía una parcela para cultivar durante un periodo de 6 años, tras el cual debía devolverla al Estado para su redistribución. Esta rotación tenía como objetivo evitar la concentración de tierras y mantener la movilidad de la fuerza de trabajo agrícola. Sin embargo, a medida que aumentaban las exenciones otorgadas a templos o aristócratas, el número de campos disponibles para redistribuir disminuía. Muchos campesinos quedaban sin tierras o recibían superficies menores, lo que afectaba su capacidad para cumplir con los tributos y reducir sus ingresos. La presión fiscal, combinada con la creciente concentración de tierras en manos privadas, provocó un aumento en el número de personas que abandonaban sus aldeas. Algunos huían hacia regiones más remotas, donde intentaban sobrevivir sin registrarse oficialmente, mientras que otros se convertían en sirvientes de las propiedades privadas, fuera del alcance del sistema público. Esa migración forzada debilitaba los mecanismos de control estatal y reducía la base tributaria, lo que obligaba a las autoridades a emitir nuevas disposiciones. En muchos casos, se perseguía a quienes abandonaban su lugar de residencia registrado y se les forzaba a regresar, mientras que las tierras sin cultivar quedaban sujetas a redistribución forzosa. Otro factor importante fue la relación entre el sistema fiscal y la gestión del agua. La construcción de canales, presas y estanques era vital para mantener la producción agrícola, por lo que se promovían obras hidráulicas en colaboración con las comunidades locales. Las autoridades asignaban tareas específicas a los campesinos y distribuían los costos entre las aldeas beneficiadas. No obstante, la capacidad del Estado para mantener esas infraestructuras dependía de su control sobre la mano de obra y los recursos financieros.
Si las comunidades no podían aportar suficientes trabajadores o materiales, los proyectos se detenían o se ejecutaban con retrasos. En ese contexto, surgieron figuras intermedias que actuaban como enlaces entre la administración central y las aldeas. Estos supervisores locales, llamados gunji, se encargaban de coordinar la recaudación de impuestos, resolver disputas menores y transmitir las órdenes del gobierno. A menudo pertenecían a familias influyentes de la región, por lo que su lealtad al poder central podía variar. Aunque formalmente estaban subordinados al Estado, en la práctica actuaban con gran autonomía. El modelo funcionaba mientras no entrara en conflicto con los intereses locales. Cuando ocurría, se generaban tensiones que debilitaban el control imperial. A medida que avanzaba el siglo VIII, el sistema fiscal mostraba signos de desgaste. Las reformas no lograban contener el crecimiento del poder privado, y el número de tierras exentas de impuestos seguía aumentando. Los templos budistas, en particular, recibían grandes extensiones de terreno como recompensa por su apoyo ideológico al gobierno. Esta transferencia reducía la capacidad del Estado para recaudar y redistribuir. El equilibrio entre autoridad central y poder regional comenzaba a inclinarse en favor de los actores locales, lo que anticipaba cambios profundos en la estructura del país en las décadas siguientes. Palabra, verso y danza, formas cortesanas de expresión y control. Durante los siglos VII y VIII, la escritura dejó de ser una herramienta exclusiva del ámbito gubernamental para incorporarse a otras dimensiones de la sociedad japonesa. No fue un proceso inmediato ni homogéneo, pero desde el comienzo del período, Asuka comenzaron a generarse documentos, crónicas y textos religiosos en formatos cada vez más sistematizados. El uso de caracteres chinos ya se había extendido entre los escribas de la corte, quienes los utilizaban para redactar informes y registros. Con el paso del tiempo, esta práctica se consolidó como parte fundamental de la actividad política y administrativa, pero también empezó a influir en otros ámbitos más allá del gobierno. Los primeros materiales escritos con intención de preservar la historia dinástica aparecieron a inicios del siglo VIII. El Kojiki, terminado en 712, y el Nihon Shoki, concluido en 720, son considerados los registros más antiguos de carácter histórico redactados por encargo imperial. El primero, más corto y con un estilo cercano a la oralidad, fue confeccionado por O no Yasumaro, quien transcribió las narraciones que recitaba Ieda no Are. En cambio, el segundo, más extenso y formal, fue redactado en chino clásico, lo que demuestra el nivel de alfabetización alcanzado por la élite culta. Aunque ambos textos comparten relatos similares sobre los orígenes divinos de Japón, sus enfoques y objetivos difieren. El Kojiki servía como archivo genealógico y recopilación mítica, mientras que el Nihon Shoki aspiraba a establecer una cronología coherente con los modelos históricos continentales, especialmente los de la dinastía Tang. El acceso al conocimiento escrito seguía limitado a sectores específicos de la sociedad. No obstante, las actividades literarias comenzaron a florecer en paralelo a la consolidación del sistema estatal. La poesía, que hasta entonces circulaba de forma oral, empezó a ser registrada. El primer gran compendio que recogió estas composiciones fue el Manyoshu, compilado hacia el año 759. En él se incluían poemas de distintas regiones, autores y estilos. Su importancia residía en mostrar una diversidad expresiva que iba más allá de los círculos aristocráticos. Si bien muchas de sus piezas fueron escritas por nobles o funcionarios, también aparecen versos atribuidos a soldados, campesinos y mujeres, lo cual da cuenta de una sensibilidad colectiva que trascendía los márgenes del poder. El Manyoshu contenía más de 4.500 poemas, la mayoría en forma de tanka, aunque también incluía ejemplos de choka, composiciones largas que combinaban versos alternos de 5 y 7 sílabas. El idioma empleado revelaba una pronunciación que los estudiosos posteriores denominarían japonés antiguo, cuya representación escrita utilizaba caracteres chinos de manera fonética o semántica. Esta doble función de los ideogramas generaba cierta ambigüedad, pero también permitía explorar matices estilísticos que serían claves en el desarrollo de la literatura japonesa. Entre los poetas más destacados del Manyoshu figuraban Kakinomoto no Itomaro, Yamanoue no Okura y Otomo no Yakamochi, este último vinculado a la nobleza de la región de Noto y posible responsable de la compilación final.
En paralelo al avance de la escritura, las prácticas musicales adquirieron un rol significativo dentro de la vida ritual y cortesana. La música que se ejecutaba en las ceremonias imperiales tenía orígenes diversos, pero se organizaba bajo formas cada vez más estandarizadas. Se distinguían dos estilos principales, uno de procedencia continental, conocido como gagaku, y otro local que englobaba danzas y melodías tradicionales. El gagaku abarcaba piezas traídas desde China y Corea, adaptadas al contexto japonés con instrumentos específicos como el sho, el hichiriki y el biwa. Estas interpretaciones se acompañaban de danzas codificadas, cuyos movimientos estaban pautados por normas estrictas. Durante el período Nara, el control sobre estas actividades estuvo en manos del Ministerio de Ceremonias, una institución que regulaba los repertorios, los ensayos y la formación de los intérpretes. Este organismo estaba encargado de seleccionar a los músicos, supervisar su aprendizaje y determinar qué composiciones debían presentarse en actos oficiales. La transmisión de estas tradiciones se realizaba por vía oral y mediante instrucción directa, lo que reforzaba la dependencia de los músicos respecto al aparato estatal. Sin embargo, el repertorio se amplió con el paso del tiempo, incorporando también elementos de las culturas de la península coreana y del sudeste asiático. Algunos de los géneros musicales adquirieron carácter sagrado, especialmente aquellos asociados a rituales del calendario agrícola o a ceremonias de purificación. Las danzas conocidas como bugaku combinaban coreografías simbólicas con acompañamiento instrumental y eran ejecutadas por parejas o grupos entrenados desde jóvenes. Estas representaciones no eran espontáneas, sino planificadas con antelación y asignadas a contextos específicos, como festividades del templo o celebraciones dinásticas. Además, existía una clasificación interna de las danzas según su origen geográfico y su función simbólica. La enseñanza formal de la música comenzó a institucionalizarse durante este período. Se establecieron academias dedicadas exclusivamente a la formación de intérpretes, quienes debían memorizar secuencias completas de melodías y gestos. La instrucción abarcaba tanto el dominio técnico de los instrumentos como la capacidad para integrarse en conjuntos orquestales. Esta profesionalización implicaba un proceso largo, donde los aspirantes eran evaluados periódicamente por instructores designados por el gobierno. Las familias que integraban estas academias muchas veces mantenían el oficio por generaciones, lo que consolidaba linajes dedicados exclusivamente a preservar estas artes. Aunque la mayoría de las prácticas musicales estaban ligadas a contextos formales, también existían expresiones sonoras más informales en ambientes rurales o periféricos. Sin embargo, pocas de estas manifestaciones quedaron registradas en fuentes escritas. El foco principal de la documentación recaía sobre los repertorios oficiales, considerados como reflejo de la sofisticación cultural del Estado central. En este sentido, la música y la danza cumplían una función diplomática, ya que su ejecución durante recepciones o eventos de corte buscaba impresionar a los emisarios extranjeros. La cultura escrita también avanzó gracias a la expansión del budismo, ya que muchos monjes debían aprender a leer y copiar sutras. Los templos se transformaron en centros de alfabetización, donde se producían textos religiosos mediante técnicas cada vez más refinadas. A partir del siglo VIII, algunos manuscritos comenzaron a incorporar ilustraciones y adornos, lo que demuestra una preocupación estética en la presentación de los documentos sagrados. Estas copias eran valoradas no solo por su contenido doctrinal, sino por el esfuerzo artesanal invertido en su confección. Uno de los materiales más utilizados para la escritura en ese período fue el papel elaborado a partir de fibras vegetales. Su producción requería procedimientos meticulosos y su calidad era determinante para la preservación de los textos. Las técnicas empleadas en la fabricación de papel fueron importadas desde el continente, pero adaptadas localmente. Con el tiempo, se desarrollaron estilos caligráficos propios, aunque en esta etapa todavía predominaba el uso del chino clásico como medio de expresión escrita. El uso del idioma japonés en documentos oficiales aún no era común. Sin embargo, en obras poéticas como el Manyoshu, los escribas empleaban caracteres chinos con valor fonético para representar sílabas del idioma vernáculo. Esta estrategia, conocida como Manyogana, sería el paso inicial hacia la creación de sistemas silábicos como el hiragana y el katakana. Aunque estas formas aún no se habían estandarizado, ya existía una necesidad práctica de adaptar la escritura a las características del habla local.
En términos sociales, el acceso a la escritura seguía concentrado en ciertos sectores, pero comenzaban a surgir figuras femeninas con competencias literarias. Algunas mujeres de la corte componían poemas o intercambiaban correspondencia escrita, aunque su actividad permanecía restringida a espacios privados o ceremoniales. A pesar de las limitaciones, estos indicios muestran que la alfabetización no era un fenómeno exclusivo de los hombres, aunque su alcance fuera desigual. La cultura de la escritura, la poesía y la música en los siglos VII y VIII no avanzó por separado, sino en un entramado en el que se influían mutuamente. La presencia de textos en templos, la lectura de poemas en celebraciones y la ejecución de danzas rituales respondían a una visión donde el arte formaba parte de las estructuras del poder y la espiritualidad. Lo que surgía en la corte o en los monasterios no se concebía como una creación individual, sino como una manifestación que debía ser preservada, transmitida y ritualizada. El pasado bajo decreto, crónica y legitimación en la era de archivos. A comienzos del siglo VIII, la escritura dejó de ser un medio limitado a la administración para convertirse en instrumento de autoridad. El gobierno central ordenó recopilar los documentos dispersos, sistematizar los relatos antiguos y establecer una cronología oficial. Bajo ese mandato, se creó una oficina destinada a regular el uso del conocimiento. Sus funciones abarcaban desde la selección de fuentes hasta la conservación de archivos, y su existencia marcó el inicio de una nueva forma de gestionar el pasado. Esa institución no se dedicó únicamente a reunir hechos, sino que filtraba el contenido que debía perdurar. Se decidió qué versiones eran válidas y cuáles debían desaparecer. Solo aquellas narrativas que se ajustaban al orden estatal fueron registradas. Con este proceso se produjo una transformación profunda. La memoria oral fue reemplazada por versiones escritas validadas por el poder. El paso del mito al documento no fue espontáneo, sino impulsado por una necesidad de control narrativo. La corte impuso una visión del tiempo lineal, con origen definido y continuidad asegurada. Los eventos fueron reorganizados para formar una secuencia coherente que desembocaba en el presente, gobernado por el emperador. Así, la historia dejó de ser un conjunto de recuerdos para convertirse en un discurso funcional. Las versiones alternativas fueron descartadas, no por carecer de valor, sino por no encajar en el nuevo esquema. Todo debía encajar con la imagen de una autoridad legítima, antigua y constante. Los encargados de escribir no actuaban como observadores externos. Su labor consistía en registrar los hechos de modo que respaldaran la estructura vigente. Las genealogías, los decretos y las ceremonias no se incluían por su relevancia histórica, sino por su utilidad política. Nada era neutral. Cada fragmento tenía una finalidad específica: confirmar el derecho a gobernar, fijar precedentes o justificar decisiones. El texto se volvió una extensión del aparato de gobierno. Durante este periodo se inició la práctica de conservar copias oficiales de las crónicas en templos y dependencias estatales. Las versiones distribuidas en las provincias eran supervisadas por burócratas entrenados para evitar desviaciones. Esta centralización aseguró que todos los territorios compartieran la misma interpretación del pasado. Los relatos regionales fueron reemplazados por textos únicos, reconocidos por su origen cortesano. La diversidad histórica fue sustituida por una narrativa uniforme. A lo largo de los años, ese modelo se consolidó. La historia dejó de pertenecer a quienes la vivieron y pasó a manos de quienes la escribían en nombre del Estado. Lo que se recordaba, lo que se olvidaba y lo que se modificaba dependía de los intereses del momento. El relato oficial no se limitaba a informar, sino que organizaba la realidad para mantener el orden. Así, el antiguo Japón cerró una etapa. La historia se transformó en una herramienta de gobierno.